Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva entrega de Impulso y Acción. Este es el programa de la Universidad Nacional de Salta. Hoy vamos a hablar de medicina. Le vamos a dedicar bastantes minutos para esta situación que se ha generado en las últimas horas, en los últimos días, de cuestionamiento sobre aquellos que quieren estudiar la carrera más demandada de la universidad y que implica algunos procesos de exámenes, de filtros, de rendir, de parciales y saber cómo se puede continuar o no estudiando esta, que es una de las que mayor atención ha generado. Entonces vamos a escuchar al rector de la Universidad Nacional de Salta, pero también vamos a escuchar al vicedecano de la Facultad de Salud, que cuenta un poco cuáles son los criterios que se han colocado a la hora de las evaluaciones y por qué algunos han logrado pasarla y otros han quedado en el camino. Va a ser un programa clave. Hoy nos dedicamos a esta carrera entonces. Hoy hablamos de medicina. Hoy nos ponemos al día sobre los temas que importan en la Universidad Nacional de Salta. Aquí se trabaja con impulso y acción. Rector, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto venir a visitarlo. Bienvenido Daniel y equipo. Muchas gracias. Bueno, lo venimos a ver en una semana que ya es la última de febrero, nos preparamos para marzo y en el medio, bueno, van avanzando con un montón de novedades. Queremos charlar hoy con usted, rector, el tema medicina, que estamos viendo que ha tenido una repercusión tremenda por la cantidad de preinscripciones, pero bueno, ya van avanzando con exámenes, con algunas cosas y se empiezan a escuchar algunos comentarios, algunas publicaciones en portales y en otro más, que hablan de algunos filtros. Queremos que usted nos pueda explicar un poco cómo es el proceso y qué está pasando dentro de la universidad con esta carrera en particular. Bueno, sí, la verdad de que es muy oportuno que hablemos del tema de medicina porque voy a hacer alguna introducción de cómo llegamos con medicina. En una de las gestiones anteriores que yo tuve como rector, más o menos 2013 empecé ya a gestionar algo, en el 2012, 2013, a viajar a Tucumán, a viajar a Buenos Aires. ¿Por qué a Tucumán? Porque iba a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y a Buenos Aires para gestionar los fondos, porque había posibilidad de conseguir una extensión áulica, que ya se nos había adelantado Jujuy en algún momento, pero después nosotros empezamos a cumplir y a acelerar, digamos, todo lo que nos exigían. Esto ha hecho de que en el 2015 logramos ya la extensión áulica de medicina en nuestra universidad, digamos, dependiendo de Tucumán. Por supuesto, esa extensión áulica también ha hecho de que tengamos profesores que tenían posgrado en lo que era, digamos, la enseñanza de la medicina, porque podemos ser buenos médicos, todo lo que, pero tienen que saber de la enseñanza de medicina. Y a partir de ahí es como que veníamos todos los años y termina mi mandato en el 2016. Era de que íbamos a estar como 3 o 4 años como la extensión áulica y ya tenía que pasar a ser propia. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya me voy en mayo del 16, bueno, vino otra gestión del rectorado. Cuando volvemos nosotros y ganamos en las elecciones del mayo del 2019, veíamos de que incluso estaba bastante débil la relación con Tucumán, porque era como que ya no iba a haber más extensión áulica y no había hecho las gestiones de que sea propia. Entonces, a partir de ahí, también tuve la suerte de que el mismo decano, el doctor Mateo Martínez, que era el que estaba en aquel entonces, cuando yo hacía los trámites y las gestiones de 2012, 2013, volvió a estar de decano. Así que ahí ha sido donde él nos dice, bueno, lo voy a acompañar un año más, ¿no es cierto?, para que ustedes en el 2020 puedan, digamos, empezar a gestionar la carrera propia. Bueno, era así, pero claro, en marzo no aparece la pandemia, el 2020, volvemos a hablar con el doctor Mateo Martínez, nos sigue también acompañando, y el 2020, como todos sabemos, no se pudo gestionar casi nada, no habían viajes, no había nada. Entonces, a partir de allí, es de que ya con un poquito más de presencialidad y un poquito más de acompañamiento, digamos, tanto del gabinete, todo, ya en el 2021, es que nosotros logramos que en el 2022, porque era importante, por supuesto, el financiamiento, pero también el dictamen de la CONEAU. No nos olvidemos que el dictamen de la CONEAU salió en julio del 2021. Bueno, entonces ahora ya depende de la Universidad Nacional de Salta, ya no es extensión áulica, sino que ahora ya es de la UNSA. Sí. Ahora, depende del rectorado,
¿Quién es quien decide cómo funciona la carrera de medicina aquí en la universidad? Ninguna carrera toda la oferta educativa que tiene la universidad depende del rectorado. Ninguna. O sea, las carreras dependen de las respectivas facultades y también de las sedes, de las respectivas sedes. Esto es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque realmente la gestión del rectorado termina una vez que lo pide, una vez que se gestiona. A veces la iniciativa la tiene el rectorado para traer una carrera, otra vez la tiene la misma facultad, pero las carreras que dependen exclusivamente de facultad o sede tienen esa autonomía, digamos, académica. Es más, no solamente de la facultad, sino que a su vez de la cátedra. O sea, la cátedra, de la carrera y las distintas cátedras. O sea, acá ¿qué sucede? Cuando ya la carrera era propia, se armó una comisión, ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud, una comisión de la carrera de medicina, tenía un coordinador de la carrera, y ellos son los que han empezado a elaborar el plan de estudio, cómo iban a ser las evaluaciones, cómo eran las inscripciones. Bueno, quiero recordar que cuando se abrió la preinscripción, que terminaba el 26 de diciembre, hubo un problema que también fue de público conocimiento, que a muchos le habían dado el comprobante de estar preinscripto y acá dice que no habían llenado todos los espacios. La verdad que tenían razón, los chicos no habían llenado todos los espacios, pero ya tenían el comprobante. Lo dejaron afuera, ahí yo intervine como rectorado, pero siempre con el cuidado de que la carrera depende de Ciencias de la Salud. Claro, pero hizo gestiones para tratar de... Hice gestiones, hablé, han sido bastante flexibles también, y ahí es que logramos nosotros que la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud saque una resolución dando 48 horas más para que completen todo el formulario, y eso fue bueno. Está bien. Y ahora, rector, ¿por qué vuelve a aparecer la queja de algunos estudiantes? Reitero, todo el contenido, ¿no? Todo lo que hace a la metodología del cursado, la asistencia, la evaluación, todo eso es exclusivo de la cátedra, o sea, de la comisión de carrera de medicina, que a su vez tiene que aprobar por su consejo directivo. Quiero recordar que así como el rectorado por encima tiene el consejo superior, los decanos y decanas tienen por encima los consejos directivos, los directores de sede, el consejo asesor. Bueno, todas esas son planificaciones de la carrera. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se empezaba a dictar desde el 1 de febrero y llega hasta fines de marzo. Entonces, todas las disposiciones eran de que si no aprobaban semanalmente, si la evaluación era de 2 exámenes parciales, que son 4 ejes de la asignatura esta de la introducción a la medicina, toda la virtualidad, todo es de la cátedra. Lo que ha sucedido es que han empezado, parece, a aparecer, digamos, algunos alumnos que se les caía en el sistema y mientras estaban en el desarrollo de una de los ejes de la asignatura, y cuando querían volver ya no les permitían. Entonces ya han empezado alguna protesta, o que además dentro de lo que uno se imagina como parcial, que iba a ser el 26, y que creo que está fijado para el 26 de febrero, y el segundo después para marzo, bueno, aparte de esa evaluación, la cátedra, en un procedimiento interno de la cátedra, iba haciendo evaluaciones de coloquios semanales, y si algunos no aprobaban las 4, también lo iban dejando afuera. Y eso hacía que mucha gente se pueda quedar sin la posibilidad de seguir estudiando. De seguir estudiando y de rendir el parcial. Claro. ¿Qué ha sucedido? Por donde vamos, pareciera que el rector es el culpable. O sea, empezaron por las redes, empezaron por todo, que el rector, que esto, que si la inclusiva o no inclusiva la universidad. No le echemos la culpa a la universidad. El rectorado no puede ir a ninguna facultad a decir qué es lo que van a hacer con una carrera. Eso sería un atropello. Nosotros dejamos que cada una de las facultades se manejen con las distintas carreras. Sí. Soy Carlos Portal, el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, Carlos, te consultamos porque, medicina hoy está a la vista de todos, hay mucho interés, son muchos los salteños, jujeños de la región que quieren estudiar medicina, y empezaron a
encontrarse algunos comentarios sobre el proceso de evaluación que están tomando a la hora de avanzar en esta primera etapa de los ingresantes. Contanos un poco cómo viene la mano para que podamos entender un poco el tema. Bueno, esta es la primera materia que deben cursar los estudiantes en la carrera de medicina. Una materia del todo particular. Nunca en la Facultad de Ciencias de la Salud, ni siquiera en la universidad, hemos tenido tanta demanda. Supera totalmente las posibilidades de poder atenderlo de la manera que corresponde. ¿Qué materia es? El curso de introductorio a los estudios de medicina. Okay. No obstante, se ha hecho todo el esfuerzo desde la facultad, desde el rectorado, el equipo docente de la carrera de medicina, para poder llevar adelante el cursado de esta materia con la mayor regularidad posible, por allí limitado un poco con el equipo docente, porque es un equipo chico para tanta demanda, pero no obstante se trabajó. Bien. Se trabajó de manera coordinada, tanto el equipo docente en relación con los estudiantes inclusive, ¿no? Lo que escuchamos de comentarios y de quejas es que se está excluyendo a muchos, que hay algunos exámenes o algunas evaluaciones que son terminales. Contanos cuál es la metodología que han elegido ustedes. En realidad no es que se excluya. De toda materia, en cualquier carrera de la universidad de acá de Salta como del país, tiene normas, cómo va a ser el cursado. Hay acuerdos que se hace con el estudiante y los docentes, eso se acuerda previamente, cómo se va a desarrollar la materia. Y bueno, la materia está organizada. El primer día de clase los estudiantes ya sabían cuáles eran las normas, las condiciones en que tenían que cursar. Inclusive estaba el cronograma de las actividades que iban a realizar, las diferentes actividades, algunas con evaluaciones, otras no, normalmente. Y bueno, y alguna de ellas, si no lograba, ya sea por el rendimiento académico, hay un tope y lógicamente eso afecta al rendimiento académico y bueno, algunos no han podido superar esas situaciones y no es que uno lo deje afuera, es ya norma del dictado de una materia. Y esto se desarrolló con la mayor normalidad que se pudo manejar. Maru, ¿ha ido a hablar con las autoridades e intentado dialogar para tratar de destrabar esta nueva situación? Yo cuando vi todo eso, porque siempre también me piden algunos, digamos, actores políticos, mucha gente, siempre a mí me ha preocupado mucho el estudiante, el objetivo mismo que tiene la universidad. Entonces yo empecé a hablar primero con los responsables de la cátedra, ¿sí? Coordinadores, lo de la comisión. La verdad que no tuve, digamos, un diálogo en el cual podíamos conversar para decir, porque yo le hacía entender de que yo hablaba como rector de la universidad, de alguna manera, cuál podría ser una solución. Yo no le quería decir de que había que cambiar una metodología de exigencia, que eso lo saben los que están en la cátedra. Es más, yo estaba en la cátedra de allá de Ciencia Económica y nosotros de alguna manera manejamos, pero siempre hay que reconocer que hay secretarios, que hay decanos, que hay rectores. Entonces, si un rector se acerca a los docentes y le dice, ¿por qué no me explica un poquito de esto? A ver cómo hacemos, cómo podemos arribar a una solución, acá no vamos a cambiar nada. Bueno, fue casi imposible. Después tuve que convocar a otra reunión al vicedecano que estaba a cargo del decanato, al licenciado Carlos Portal, con muy buena predisposición. También en la comisión de carrera estaba la doctora Alejandra Falú, muy predispuesta, y vinieron también otros docentes. Entonces, cuando estábamos conversando, yo decía, pero, a ver, si se le ha caído el sistema, o si realmente hay alguno que se justifica, o sea, ¿cuál es la solución? No es que yo quería imponer algo. O sea, yo estaba, por un lado, era estudiante, y en esto también, yo quiero decir, han habido reclamos muy correctos, respetuosos. Por otro lado, también aparecían en las redes algunas cosas que realmente yo creo que no era la manera de hacerlo. Entonces, me dediqué a hablar con el decano, digamos, que es el vicedecano, pero estaba a cargo del decanato porque está de licencia la decana, y resulta que le dije, bueno, me parece de que acá lo que hay que hacer es atender los reclamos. Si hay una presentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se la rechaza porque es improcedente o porque no es lo que realmente justifica, o se la acepta y se le da oportunidad. Yo creo que nosotros, en un lugar público como la universidad, y además debemos reconocer
que muchos, pero si no, yo diría la gran mayoría de los que están en medicina, son porque no han podido estudiar a otro lado, ¿no es cierto? Son los que a lo mejor no tienen los recursos económicos, pero no he hecho yo la culpa. Yo defiendo también a la universidad, defiendo a las cátedras, pero todo es a través de un diálogo. No pude dialogar mucho, para colmo empezaba ya el Consejo Superior y quedaron en que se reunían hoy a la mañana las autoridades de la facultad, como corresponde, con los representantes o los delegados o coordinadores de la carrera de medicina. Me avisaron, me informaron aproximadamente a las 2 o 3 de la tarde que habían dispuesto que se iba a llevar a cabo el mañana 26 el primer parcial, que iban a analizar las notas, esas que se han venido presentando de aquellos que hacían el reclamo, y que iban a ver la posibilidad de si le daban un recuperatorio. O sea, quiero dejar totalmente este tema porque yo intervine en las dos oportunidades porque realmente como rector me interesa a ver qué es lo que está sucediendo en la universidad, pero soy muy respetuoso de lo que son cada una de las asignaturas, de las carreras que tienen las facultades y la sede. Pero en primera instancia, en este caso, no encontré eco para el diálogo en el caso de los profesores. Bueno, está bien, no podemos obligar, sí, con las autoridades. Después se reunieron ellos y todo lo que ahora se ha decidido, todo lo que ahora va a ocurrir, es lo que ha decidido la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Por qué? Porque en definitiva, digamos, como rector, yo puedo gestionar, puedo ver el tema de los fondos, me tengo que convocar al superior. Incluso habían algunos decanos, que tampoco, si bien eran decanos de otras facultades, me decían, ¿por qué no lo llevamos el tema al Consejo Superior? Y no, eso no quiere decir que a lo mejor la próxima semana alguien lleve el tema al Consejo Superior, ¿no? ¿Cómo están los números? Ayúdanos a entender un poco ese fenómeno. ¿Qué niveles están teniendo de los exámenes? Al día de la fecha, de los informes que tenemos de los docentes, estaríamos alrededor de los 700, 800 estudiantes en condiciones de rendir el primer parcial. Está bien, perfecto. Y si se aprueba, pasan al segundo. Exactamente. El que desaprueba, lamentablemente no va a poder seguir. Es como cualquier materia. Hay un examen que rendir y, bueno, se aprueba, se avanza. Si no se aprueba, tienen la posibilidad del recuperatorio y si logran superar la instancia del recuperatorio, continúan con el resto de las materias. Quiero dejar aclarado, esto no es un examen de ingreso como por ahí se está interpretando. Es la primera materia de la carrera de medicina. Okay. Para poder hacer esta materia, bueno, ya se han dado las condiciones, se dijeron cómo se tenían que inscribir, la documentación que tenían que acercar. Bueno, todo eso ya está resuelto. Ahora, para poder hacer la siguiente materia, hay que aprobar esta. Bueno, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la comunidad? Que a veces nosotros desde afuera, algunos que tienen algún familiar lo está viviendo en primera persona, pero si no el resto, escuchamos los comentarios y está bueno que vos lo puedas contar para que podamos entender desde adentro cómo se administra una carrera. Soy un egresado de esta universidad y el día que he pensado estudiar en esta universidad, bueno, como todos estos estudiantes, queriendo llegar a concretar ese sueño. Solo que en el momento que yo estudiaba también había un ingreso, un examen de ingreso, logramos superar y finalmente concretamos el sueño, pero la demanda de aquella época hoy es muy diferente. En aquel entonces éramos muy poquititos comparado a la demanda de hoy. Lamentablemente la sociedad ha crecido muchísimo, nuestra universidad también ha crecido, pero no al ritmo de lo que fue el crecimiento de la sociedad. Entonces hoy estamos limitados por recursos, lamentablemente estamos limitados por recursos y no podemos atender a todos. Entonces, además, no es solamente la universidad, también está el sistema de salud. Concretamente en la carrera de medicina, formar un médico no lo podemos hacer solamente a través del aula virtual o de la clase teórica. Necesitamos estar al lado del paciente. ¿Dónde conseguimos 5.000 pacientes hoy? Imposible. Claro. Imposible. Entonces hay mecanismos que de alguna manera nos van ayudando a regular quiénes serían los profesionales que pueden avanzar, mejor dicho, los estudiantes que pueden avanzar en la carrera. La idea es
La verdad, con todo el corazón quisiéramos decirle a la sociedad salteña, vengan todos a estudiar medicina y todos se van a recibir. Pero lamentablemente esa no es la realidad. Y tenemos que aprender a aceptar esta realidad. Es cierto que algunos por ahí están sufriendo mucho y lo entiendo, pero esta es la realidad. Como docente, como universidad, las puertas están abiertas para seguir trabajando y seguir formando el recurso humano que necesita la sociedad. Y bueno, ojalá pudiéramos concretar el sueño de todos los estudiantes. Hablando del Consejo Superior, le consultamos. Hubo sesión en esta semana que pasó y hubo algunos temas importantes, por ejemplo, el tema del acceso y de la presencialidad. ¿Qué novedades nos puede contar sobre eso? Bueno, yo creo que yo ya había anunciado en otro programa, nosotros teníamos la resolución 429. Esa resolución 429 que fue de diciembre, nosotros éramos una de las primeras universidades públicas que habíamos sacado cómo iba a ser, digamos, toda la organización para volver a la presencialidad. Cuando decimos presencialidad plena, también debemos decir que las mismas resoluciones, las mismas normativas nacionales dicen de que lo virtual no se deje sin efecto. O sea, entonces tendríamos que hablar de lo bimodal, ¿de acuerdo? Y se habla de aulas híbridas, que nosotros también estamos en eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sacamos la 429, tanto para los trabajadores, para docente, no docente, ¿no? O sea, y para los estudiantes habíamos dicho de que habían disposiciones nacionales que requerían de la vacunación, digamos, como que tenían que tener las dosis completas. Al decir dosis completas estamos hablando de 2. Algo así venía también porque nos tenía que autorizar el COE de la provincia. La resolución 3043 que sacó el ministro de Educación, Jaime Persí, decía que la decisión la tenía el COE de la jurisdicción, tanto para aprobar como para desautorizar la presencialidad en caso de una emergencia. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos avanzado y muchos han empezado a utilizar los medios pase sanitario. Pase sanitario, no lo dice en ningún lado. Bueno, nosotros decíamos que el que no tenía la vacunación tenía que ir a la unidad sanitaria, ahí le iban a decir, mire, es conveniente que se vacune, y si no lo quería hacer, una declaración jurada. Y además, también se seguía con aquello de la temperatura. Bueno, ¿qué ha sucedido, Daniel, después de eso? Yo estuve en Buenos Aires y fui a hacer gestiones a la Secretaría de Política Universitaria. Cuando me atendían ahí afuera, ¿sí?, no me pedían ni la vacunación, ni mi Argentina, ni el carnet. No me tomaban la temperatura. Algunos sí, en algunos casos, el tema del alcohol. Fui a las distintas dependencias. Después fuimos, cuando conseguimos las obras, que habíamos firmado los 26.700.000 por obra complementaria, y cuando estuvimos con el presidente, cuando fuimos al acto con el presidente por obras de infraestructura, también allá afuera no nos pedían si teníamos las dosis completas, por supuesto, el barbijo y todo lo que hacía falta, pero tampoco nos tomaban la temperatura. Y ahí nos explican, porque en esos mismos momentos yo estaba gestionando, estaba reunido también ahí en la Secretaría de Política Universitaria, en un salón al lado, el ministro de la Nación, Jaime Persí, con todos los ministros de Educación de la Nación, de las provincias, perdón, de todas las provincias. El Consejo Federal de Educación, donde está también el CIN, digamos, tanto de la universidad pública como privada. Y ahí ya nos hacen llegar el documento de lo que estaban decidiendo con mayor flexibilidad. Eso fue un día jueves o viernes. El día 15 de febrero nos convoca el ministro de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Política Universitaria y la ministra de Salud Pública de la Nación para una reunión presencial, bimodal, presencial y virtual para los que no puedan estar presencial, que también se hizo ahí en el Palacio Pisurno, donde nos iban a decir lo del Ministerio de Salud y lo de Educación, cómo teníamos que obrar. Y de ahí dijeron, señores, nadie está exigiendo el carné, tendrán que preguntar si está vacunado o no está vacunado,
Yo tomé la palabra también en esa reunión, le pregunté qué pasaban con los jardines maternos, con los comedores, qué pasaba con el artículo 2 de la 3043, que era el COE de la provincia. Bueno, todos los rectores, hemos sido como 10 rectores los que hemos podido hacer unas preguntas, y en definitiva, sobre esa base, sobre eso que se han expedido, porque tenemos las resoluciones, es de que me reuní con mi gabinete, le dije cómo era la situación, después hice una reunión informal, estaban algunos decanos, decanas, y llevé la propuesta al superior. ¿Qué quedó ahora en la última resolución? Porque se hizo un texto ordenado de la 429. Sigue la 429, pero con las modificaciones. En primer lugar, no se va a pedir el test negativo para el que no quiere vacunarse. No se le va a decir que vaya a la unidad médica para que lo asesoren. Acá lo que se dijo es, como todo, tanto los ingresantes de este año como los que vienen, tienen que revalidar su inscripción, ¿no es cierto?, que algunos llegan hasta marzo, otros un poquito más, hasta abril. En el momento que ya completen en forma virtual todos la exigencia que para la inscripción ya, ahí también va a haber una declaración jurada que le va a preguntar si está vacunado o no vacunado. Con esa información ya le permite acceder a la universidad. No, es que nadie se lo va a decir que no acceda a la universidad, es un término que está usando el periodismo. No hay pase sanitario. Nosotros le estamos pidiendo, ¿está vacunado o no está vacunado? Claro. Y si no está vacunado, ahí hay un párrafo que le va a decir que se hace cargo de la responsabilidad, de los hechos que le puedan ocurrir, etc. Cuénteme un mensaje final que le gustaría dejar para todos, los docentes, los no docentes y los mismos estudiantes. Bueno, si bien la responsabilidad del rectorado y vicerrectorado la asumimos, nosotros queremos dejar bien en claro hasta dónde llega la competencia. Acá tenemos que saber de que una de las mejores democracias que conozco son las universidades públicas, el cogobierno. Nosotros en el Consejo Superior, que está por encima del rectorado, 24 miembros. Están los 6 decanos, decanas, hay 6 estudiantes, hay 6 profesores, hay auxiliares de la docencia, hay trabajadores no docentes, hay graduados. Entonces, cuando a veces yo veo de que por un tema, en este caso el de medicina, que hace el rector, no, acá es lo mismo que los fondos. Acá los fondos uno puede planificar. ¿Quién planifica un presupuesto? ¿Quién elabora todo eso? Es el rectorado. Pero el que aprueba y distribuye el Consejo Superior. Entonces, yo creo que hay que dejar bien en claro este tema y además, sobre todo ahora, que va a ser un año muy difícil. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos acostumbrado a la virtualidad 2 años. Ahora la virtualidad va a seguir, pero ya viene la presencialidad. Pero tenemos que saber que esta presencialidad no es del año 19 para atrás. Hay que tener cuidado. Los expertos nos dicen que en invierno podemos tener algunas consecuencias. Entonces, mi mensaje final es de que todo, así como hemos venido respondiendo hasta ahora, los docentes, la virtualidad, los queridos estudiantes, los trabajadores, bueno, ahora cuando empecemos con esta modalidad de estar la presencialidad, pero que a lo mejor vamos a salir también con la virtualidad, que tengamos todos los cuidados necesarios y además que sepamos que no solamente tenemos que considerar lo que sucede acá en Casa Central, porque a mí me tocó llevar mucho de extensión territorial. Nosotros tenemos Tartagal, Orán, Metán, Rosario de la Frontera, Cafayate, San Antonio de los Cobres, Joaquín B. González y nuestra querida también Santa Victoria Este. Entonces, cada vez que hay que programar, las realidades son distintas en cada uno de los lugares. Así como mensaje final, le pido que sigamos trabajando juntos, siempre pensando en el objetivo mismo que tenemos, que es el estudiante. Como siempre digo, si no hay estudiante, no hay universidad. Ya comenzó marzo y a partir de ahora entonces van a empezar a surgir cada vez más novedades. Y aquí nos van a encontrar para contarles lo destacado de la Universidad Nacional de Salta. Esto es Impulso y Acción, el programa de la UNSA. En una semana nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima, que tengan un buen descanso.